Hoy, hermanos, vamos a reflexionar y meditar en algunas de las palabras que registra los evangelios de Jesús en la cruz, las palabras de Jesús en la cruz. Jesús habló y dijo frases, palabras especiales cuando estaba colgado en el madero. Hoy no vamos a recordarlas todas, solo vamos a meditar en 4 de ellas. El orden en el cual lo voy a presentar no es un orden cronológico, sino que está ordenado para que sea de utilidad al desarrollo del mensaje. La cruz de Cristo es el punto en el que la historia se partió en dos. Es el punto más alto donde el amor, la justicia, la misericordia de Dios confluyen. Jesús pronunció palabras que siguen resonando a través de los siglos, revelando el alcance de su obra redentora. Las frases que Jesús dijo mientras estaba colgado del madero contienen verdades eternas que iluminan quién es Él, qué vino a hacer y qué significa su sacrificio en la cruz. La cruz es un mensaje vivo que transforma, que confronta nuestras reacciones frente a la injusticia, que confronta cómo reaccionamos frente al dolor y cómo es nuestra respuesta frente al amor divino de Dios. Jesús oró por sus enemigos, soportó el abandono por causa del pecado y declaró la victoria completa de la redención. En sus palabras encontramos perdón, sustitución, obediencia, esperanza y la certeza de una salvación que no depende de nuestras fuerzas, sino depende de la obra de Cristo en la cruz. En este breve recorrido por las palabras de Cristo en la cruz, los invito a prestar atención y a imitar su corazón, a entender las consecuencias del pecado, a valorar su sacrificio y acercarnos en fe y humildad, sabiendo que no seremos rechazados si nos acercamos a Él. Los invito a escuchar la voz del Salvador en la cruz. Antes de comenzar con la lectura, un breve contexto en el cual nos encuentran estas palabras de Jesús. Jesús había celebrado la última cena con sus discípulos. Judas lo traiciona. Jesús ora en Getsemaní. No sé si recuerdan la oración de Jesús que le dijo al Padre: Padre, para ti no hay nada imposible. Si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús es apresado, sus discípulos lo abandonan y huyen. Después Pedro lo niega 3 veces. Jesús es enjuiciado. El pueblo pide la liberación de Barrabás en lugar de Jesús. Jesús es condenado a muerte y Jesús es crucificado. La idea del mensaje de hoy es poder entender que las palabras de Jesús en la cruz revelan la profundidad de su obra redentora y muestran que su perdón, su sacrificio y su victoria son la base de nuestra salvación. Los invito a que puedan abrir la palabra del Señor en Lucas 23, vamos a leer del 32 al 34. Llevaron a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, el Gólgota, lo clavaron en la cruz y los criminales también, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Jesús dijo, y aquí viene la primera frase de Jesús sobre la cual vamos a meditar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon sus ropas, tirando los dados. El único justo estaba siendo castigado y muriendo por aquellos que realmente merecían un castigo eterno. El Santo de Dios estaba ocupando el lugar de los pecadores. ¿Cómo reaccionamos frente a las injusticias? ¿Qué deseamos para quienes nos generan el mal, para quienes nos hacen daños? Jesús, en ese contexto, oró al Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras de nuestro Salvador eran tanto para los judíos como para los romanos. A los judíos por ser los autores intelectuales de su muerte, a los romanos por ser los autores materiales, pero ambos cómplices en su muerte. Jesús expresa: no saben lo que hacen. Realmente no eran conscientes del alcance total de su maldad. No lo reconocieron a Jesús como el verdadero Mesías. Estaban ciegos a la luz divina.
Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 2:8, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En verdad, no sabían lo que estaban haciendo. Aún así, su ignorancia no los hace merecedores del perdón. Más bien, su propia ceguera espiritual era una prueba de su culpa. Dice Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La oración de Jesús fue por los judíos y por los romanos, ambos merecedores del castigo que él estaba sufriendo. Pero lo hermoso es que Jesús reacciona de otra manera. La oración de Jesús, la oración de Cristo en el momento mismo en que se burlaban de él, es una expresión de la infinita compasión de gracia divina. Jesús ora y podemos aprender y nos revela tres cosas al menos: su naturaleza y su misión, porque en ella se manifiesta el amor incomparable de Cristo hacia los pecadores. En segunda instancia, su disposición a perdonar. Incluso en medio de las injusticias que estaba sufriendo, él era inocente y estaba siendo crucificado. Y por tercer punto, su fidelidad a su propósito redentor, al interceder por otros, aún mientras estaba siendo crucificado. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Jesús muestra un amor tan profundo que pide perdón por sus verdugos en el mismo momento que lo estaban crucificando, revelando así que la gracia de Dios es mayor que la maldad del hombre. Por último, podemos observar que Jesús mismo vive lo que enseñó acerca de amar a sus enemigos. ¿Qué aplicación práctica podemos sacar de este primer punto? Lo primero, responder al mal con el bien. Cuando alguien te ofende, antes de reaccionar, antes de enojarte, podés orar por esa persona y por tu propio corazón, pidiendo sabiduría, amor y compasión por ellos. En segunda instancia, orar por quienes nos hieren y perdonar aun cuando nos duele. Qué difícil que es esto. El llamado de Jesús es perdonar incluso cuando el daño es personal y profundo. Jesús oró por sus verdugos. Nosotros debemos orar también por quienes nos lastiman, por quienes nos cuestan, por quienes nos hacen daño, sea en el trabajo, en la vida, en la familia, la iglesia, en todas las situaciones donde estamos. Podemos orar por quienes nos hacen daño. Por último, la última aplicación práctica que podemos sacar de este punto es que podemos ser un testimonio vivo en medio de la injusticia. Algunas veces el mejor mensaje que podemos darle a una persona que nos está hiriendo es nuestra reacción. Es cómo reaccionamos frente a su maltrato, frente a la injusticia. Eso puede cambiar una vida. Matthew Henry añade en su comentario bíblico: si Cristo oró por tales enemigos, ¿qué enemigos podemos tener nosotros por quienes no hayamos de orar? ¿Acaso estamos atravesando alguna situación peor que la de Jesús? Jesús nos dio ejemplo de orar por nuestros enemigos. Vamos a pasar al segundo punto. Los invito a buscar la palabra del Señor en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo en ese momento experimentó el abandono y la desesperación que resultan del derramamiento de la ira divina sobre él. Él como portador del pecado. Jesús se sentía agudamente abandonado por el Padre debido a que la ira de Dios estaba siendo vertida en él como sustituto por los pecadores, por nosotros. Jesús estaba llevando los pecados de muchos, como dice Hebreos 9:28, y estaba cargando con la totalidad de la ira divina. Este fue el precio del pecado que él llevó y lo pagó por completo. Hay un pastor alemán, Richard Lenski, que es un escritor que escribió lo siguiente: debemos notar la diferencia entre Getsemaní y el Gólgota. En el huerto de Getsemaní, Jesús tiene un Dios que lo oye y lo fortalece.
En la cruz, este Dios parece haberle dado vuelta a la espalda completamente. Jesús fue hecho pecado por nosotros, fue hecho maldición por nosotros, y así Dios le volvió completamente la espalda. No es el Hijo quien abandonó al Padre, sino el Padre que abandonó al Hijo. El Hijo clama y el Padre no responde. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldad de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dios trató a su Hijo como si fuera el pecador para tratarnos a nosotros como si fuésemos sus hijos. Jesús asumió voluntariamente el lugar de los pecadores, cargando sobre sí la totalidad de la culpa humana, los pecados, recibiendo la plena ira de Dios en su sustitución. Jesús experimentó el abandono del Padre, no porque Él hubiese fallado, sino porque para que los seres humanos pudiéramos recibir el trato que correspondía al Hijo. Cristo vivió la separación y el juicio que merecía la humanidad, pagando completamente el precio del pecado y abriendo el camino para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos obtener de este punto? Lo primero, debemos aceptar la voluntad de nuestro Padre. En Getsemaní veíamos a Jesús orando y diciendo: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz vemos a Jesús bebiendo de esa copa que pidió no beber. Jesús nos enseña a obedecer a Dios muchas veces. Nos enseña que obedecer a Dios implica muchas veces atravesar cosas que no deseamos, pero que Él usa para un fin mayor. El segundo punto, la segunda aplicación práctica de este punto: la obediencia trae fruto eterno, aunque implique un sufrimiento temporal. Jesús sufrió por obedecer, pero esa obediencia produjo salvación, vida eterna, reconciliación, victoria sobre la muerte. El sufrimiento muchas veces es temporal, pero la obediencia produce un fruto eterno. Como hijos redimidos de Cristo debemos obedecer aunque nos cueste, debemos mantenernos fieles aunque nos duela y debemos perseverar aunque no veamos los resultados de forma inmediata. La obediencia parece pérdida en el corto plazo, pero es siembra para gloria futura. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahí tenemos que apuntar. Vamos a buscar la palabra del Señor, vamos a ir al tercer punto, Juan 19, 30. En los evangelios, según Mateo, Marcos y Lucas, podemos leer que Jesús clamó a gran voz. Pero en Juan podemos completar los acontecimientos al informarnos del contenido que dijo Jesús a gran voz. Juan 19:30 dice: cuando hubo Jesús tomado el vino, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús declara consumado es, no está simplemente pronunciando un suspiro final. Está anunciando el acto central de toda la historia de la redención. Toda la obra de redención quedó completa en ese punto. La palabra griega que se traduce como la frase consumado es o hecho está, se ha encontrado en papiros que se utilizaban para demostrar que una deuda había sido saldada por completo, que se había hecho un pago total de lo que se adeudaba. El vocablo griego tetelestai, anótenlo, era el mismo que en aquel tiempo se estampaba al pie del último recibo, del último pagaré o documento en el que constaba que el deudor había satisfecho por completo la deuda contraída
en un préstamo o en una compraventa. Por medio de la obra de Cristo en la cruz se había abierto el camino por el cual los pecadores podían ir al cielo, podían ser salvados. Se ha terminado de pagar la deuda contraída contra Dios por el pecado de la humanidad. El Cordero que quita el pecado del mundo ha llevado a cabo la completa expiación por el pecado. En el huerto de Getsemaní, Jesús oraba que se haga tu voluntad. Y de alguna manera Jesús acá estaba expresando, hecho está, consumado es. Tu voluntad fue hecha. Es hermoso porque podemos decir, al igual que Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la deuda contraída por el pecado ha quedado enteramente saldada en la cruz. Esto es para los que lo reconocen a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Qué aplicación práctica podemos sacar de estas palabras de Jesús? Si Cristo ya pagó todo, entonces nosotros podemos vivir con libertad, gratitud y adoración. Lo primero, vivir en libertad. Hermanos, Jesús dijo, consumado es. Entonces nosotros no tenemos que seguir pagando una deuda que ya está pagada. Es más, no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar y satisfacer la ira de Dios. Solamente Cristo pudo hacer eso. Las cadenas de la muerte y la condenación eterna fueron rotas. Tenemos vida eterna en Cristo porque venció Él en la cruz. Dice Colosenses 2, 13 y 14. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Escuchen esto. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. En el primer punto dije vivir en libertad. Y el segundo punto, vivir con gratitud y en adoración. Los que amamos a Cristo, los que lo seguimos, no hacemos esto por obligación. No hay nada de lo que podamos hacer que nos dé o que nos acerque un poquito más al cielo. No hay obras que podamos hacer. Lo que hacemos lo hacemos por amor, en entrega al Señor. Lo hacemos en adoración hacia Él, en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Romanos 12:1 nos invita a lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Vamos a ir al último punto. Te voy a invitar a que busquen Lucas 23, del 39 al 43, vamos a leer. Es la historia de los dos ladrones, los dos malhechores, que son crucificados junto a Jesús. Uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro contestó y reprendiéndolos le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, nosotros estamos siendo crucificados porque merecemos que nos crucifiquen. Eso es lo que dice. Pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo las cuartas palabras con las cuales vamos a meditar hoy. En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En los dos ladrones crucificados, junto a Jesús, se representan las dos reacciones que podemos tener frente a la cruz. La cruz para algunos es condenación, para otros es salvación, para unos es vida eterna, para otros es muerte eterna. En Deuteronomio 30:19 dice Dios, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros tenemos la misma oportunidad delante de nuestras manos, delante de nuestro corazón, delante de Dios. El ladrón que rechazó a Jesús
permaneció endurecido hasta el final. A pesar del dolor y de que estaba haciendo, que se estaba muriendo, insultó a Jesús y lo desafió a salvarse él y a salvar también, a salvarse Jesús y a salvarlo también a él. O sea, su actitud evidencia cuando algunas personas, aún sufriendo, continúan resistiendo a Dios. Pero por el otro lado tenemos el ladrón que se arrepintió. En los evangelios, según Mateo y Marcos, podemos complementar también la historia y cuentan que los dos ladrones estaban injuriando, estaban hablándole a Jesús. Pero algo cambió. Finalmente hubo un cambio en él. La gracia de Dios obró mientras observaba algunas de estas cosas que enumero. La manera en la que Jesús soportó el sufrimiento, cómo Jesús oraba por quienes lo crucificaban, que lo leímos antes, o quizás la inscripción que estaba en la cruz que lo reconocía como rey. Todo esto lo pudo haber llevado a un arrepentimiento genuino y a la fe en Jesús. Por un lado vimos lo que expresó el ladrón que no se arrepintió, pero ahora podemos hablar de lo que expresó el ladrón arrepentido. Primero habló con su compañero, reprendiéndolo, recordándole que ellos eran culpables del castigo que estaban recibiendo y que Jesús era inocente. Segundo, se dirigió a Jesús con una humilde súplica. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta oración pequeña mostró una fe extraordinaria. Creyó en el reino de Cristo cuando todos lo veían ahí agonizando. Vimos al ladrón que no se arrepintió, el ladrón que se arrepintió, y vamos a hablar de las palabras de Jesús. La respuesta de Jesús podemos observar que Jesús respondió con una promesa mucho mayor, más grande de la que el ladrón le pidió. Acordate, le dijo el ladrón. Dios le dijo, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos enseña y podemos seguir aprendiendo de Jesús. Aún sufriendo ofrecía consuelo y salvación. Él abría el camino al cielo para que los que creen en Él no se pierdan. Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y otra de las cosas que podemos destacar es que incluso un gran pecador, si se arrepiente sinceramente, recibe perdón y vida eterna. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Nunca es tarde para acercarse a Jesús. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos sacar de este último punto? Lo primero, que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. El ladrón arrepentido había llevado una vida de crimen y violencia y aún así recibió perdón y salvación. Nunca debemos pensar que alguien está lo suficientemente lejos de Dios para que no sea alcanzado. La segunda, hablar con Dios se puede hacer de una manera sencilla y simple. Dios no espera discursos elaborados, grandes elocuencias, grandes palabras para atender a nuestros clamores. Lo que espera es un corazón sincero. Una oración humilde tiene mucho poder. La tercera aplicación práctica y lo último, Dios puede obrar en el último momento, pero no debemos posponer el arrepentimiento. El ladrón de la cruz llegó a ser salvo al final de su vida. Y esto es una excepción, no es una regla. Nunca es tarde para venir a Cristo, pero realmente sería una necedad esperar al final para hacerlo, para arrepentirse. He escuchado muchas personas que dicen, sí, es verdad, estoy equivocado, estoy en pecado, lo que hago está mal, antes de morirme me arrepiento. Es una necedad hacer eso. Si te tenés que presentar a Dios pidiendo perdón por tus pecados, no lo dilates más. El mejor momento es hoy. Vamos a terminar con una breve conclusión de los puntos que estuvimos charlando. Al considerar las palabras de Jesús en la cruz, vemos desplegado ante nosotros el centro del Evangelio.
Allí, en ese madero, se revela con total claridad que Dios nos ama de manera profunda, incomprensible y sacrificial. Un versículo hermoso de la Biblia, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La cruz es el lugar donde Dios trató con nuestros pecados de una vez y para siempre. Jesús fue castigado en lugar de los culpables, abandonado para que nosotros nunca fuésemos abandonados. Proclamó: consumado es, para que sepamos que no queda nada más por pagar. La deuda está saldada, la puerta está abierta y la salvación está disponible hoy para cada uno de nosotros. El ladrón arrepentido nos recuerda que no hay un corazón demasiado duro, demasiado pecador, como para que Dios no pueda transformarlo. Su gracia alcanza a los que claman, a los que reconocen su necesidad, a los que admiten su culpa y se acercan en arrepentimiento y fe a Jesús. Jesús abrió las puertas del paraíso para que entre un hombre, un ladrón, en su hora final. ¿Cuánto más puede hacer por nosotros? ¿No? Hoy, al igual que con aquel ladrón, vos y yo también tenemos la misma invitación: volver nuestra mirada a Jesús. Aún hoy Jesús nos sigue diciendo, como dice en su palabra: el que viene a mí, yo no lo echo fuera, yo no lo rechazo. Si esta es tu situación, si te sentís identificado con estas palabras, te invito a que hables con Dios y que se lo digas de una forma simple, como lo que leímos recién. Que sos pecador, que sos pecadora, que necesitas de su perdón, que reconoces a Jesús como el Salvador y que querés ser su hijo. Hermano, hermana, Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Si te acercás, Él no te va a rechazar. En Jesús está la paz, el amor, el consuelo y la vida que tanto estamos buscando. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La puerta de entrada al cielo es Él.